En el vasto universo del arte, existen artistas que no solo pintaron lienzos, sino que pintaron mundos. Mundos que desafiaron la lógica, la razón y hasta la realidad misma. Hoy, abrimos las puertas a uno de esos universos, el de Salvador Dalí. Nacido en Figueras, España, Dalí fue más que un pintor. Fue un visionario, un provocador, un genio que convirtió sus sueños, sus miedos y sus obsesiones en imágenes que aún hoy nos fascinan y nos inquietan. Su estilo, conocido como surrealismo, nos invita a entrar en un sueño consciente, donde los relojes se derriten, los paisajes parecen infinitos y los objetos más comunes adquieren significados profundos y simbólicos. Dalí entendió algo que pocos se atrevieron a explorar, que la realidad no es simplemente lo que vemos, sino también lo que imaginamos. Y en esa imaginación, él encontró un universo entero para expresarse. En este viaje descubriremos no solo sus obras más icónicas, sino también el misterio detrás de su mente, el fuego de su creatividad y la audacia que lo llevó a convertirse en una figura eterna en la historia del arte. Así que acomódate, abre tu mente, y acompáñame a explorar el reino onírico y fascinante del incomparable Salvador Dalí. Good evening. Tonight, we go after the story of an extraordinary personality. He is Salvador Dali, the great surrealist painter, who sees the world through surrealist eyes. If you're curious to hear Salvador Dali talk about decadence, death, and immortality, about his surrealist art, his politics, and his existence before he was born, we'll go after those stories in just a moment. What's the point of this picture? Is there any point? This is very important because myself work constantly in the moment of sleep. Every of my best ideas coming through my dreams. Salvador Dalí estaba obsesionado con Sigmund Freud, y se podría decir que sus inicios fueron más que un poco freudianos. La madre de Dalí dio a luz a su primer hijo en 1901, un niño al que llamó Salvador, que murió a los 22 meses de edad. Solo 9 meses después, nació el Salvador que conocemos y se le dio el nombre de su hermano fallecido. Sus padres le dijeron a Dalí que era la reencarnación literal de su hermano fallecido, una creencia que mantuvo durante toda su vida adulta. Sigmund Freud publicó la interpretación de los sueños en 1899, en la que planteaba la teoría de que los sueños son la clave para desvelar los secretos del inconsciente. Para acceder a su subconsciente, Dalí provocaba alucinaciones, no con drogas, sino utilizando lo que él llamaba Paranoia critical method. Durante el día, solía echar siestas muy cortas. Se tumbaba en una silla con una llave pesada en la mano derecha, debajo de la cual colocaba un plato boca abajo en el suelo. Cuando caía en un sueño profundo, se le caía la llave y el ruido lo despertaba. En ese nanosegundo, entraba en un estado que los científicos llaman hipnagogia, un estado intermedio en el que se empieza a soñar, pero aún se está consciente. Utilizaba este método con la persistencia de la memoria, una pintura que, aunque estilísticamente arraigada en el realismo, trasciende el mundo de la razón, el mundo extraño, confuso y a menudo inquietante que visitamos en nuestros sueños. Y convertiría a Dalí en un nombre muy conocido. Y así seguiría siendo durante más de medio siglo, una de las figuras más conocidas y controvertidas del mundo del arte internacional. En 1938, tras años de intentos, Dalí finalmente conocería a Freud, lo que comparó con conocer a Dios. Freud tenía 81 años y Dalí 34. Según todos los testimonios, ambos quedaron totalmente desconcertados el uno por el otro, y Dalí acabaría renegando de Freud. El gran arte nace del conflicto, y el dadaísmo y el surrealismo fueron dos movimientos artísticos que se desarrollaron como consecuencia directa de los horrores de la Primera Guerra Mundial, una guerra tan brutal e incomprensible que los artistas buscaron formas poco convencionales de dar sentido al mundo y su rabia impulsó su creatividad artística. El dadaísmo, que precedió al surrealismo, fue más bien un movimiento antiartístico. El surrealismo consistía en encontrar un puente entre el subconsciente y la realidad.
El fundador del movimiento artístico surrealista, André Breton, trabajaba en un hospital militar de París y había sido testigo presencial de los horrores de la guerra. Vio de primera mano cómo los pacientes con traumas mentales rechazaban el mundo racional. Inspirado por Sigmund Freud, buscó liberar el subconsciente a través del arte. No hay un estilo pictórico dominante en el surrealismo, pero su rostro público se convertiría en Salvador Dalí. El bigotudo autopromotor era fácilmente reconocible, al igual que sus paisajes de relojes derretidos. Como pintor, Dalí había experimentado con muchos estilos, entre otros, el fauvismo, el naturalismo y el cubismo. Luego, en 1926, visitó por primera vez París, que era el centro cultural del mundo, y comenzó a relacionarse con artistas como Picasso, Magritte y Miró, lo que le llevó a crear sus primeras obras surrealistas. Sin embargo, esta obra recientemente descubierta fue producida cuando aún era un adolescente, lo que nos muestra no solo que fue uno de los primeros surrealistas, sino que ya se refería a sí mismo en tercera persona. Hoy en día, el mundo del arte es imperturbable, pero la imaginación sin censura de Dalí, sus imágenes de sexo, sangre y excrementos, incluso bajo el disfraz del subconsciente, eran subversivas y escandalosas. Dalí sería expulsado del grupo surrealista en 1934 por, entre otras cosas, su fascinación por Hitler, quien, según dijo una vez, le excitaba. Pero para entonces ya era un pintor muy conocido y estaba en camino de convertirse en una celebridad. Lo primero que hay que destacar es que, a pesar de su enorme impacto cultural, es bastante pequeña, del tamaño de una hoja de papel. Dalí juega con la percepción de la escala y presenta un enorme paisaje desértico con una gran profundidad de campo reducida a un mundo encogido, como si estuviéramos mirando por el extremo equivocado de un telescopio. Del mismo modo, Dalí utiliza la escala para subvertir nuestras ideas sobre la realidad, y lo hace con un fotorrealismo extremo. Pintó el mundo irreal con tal realismo que, por irracional que sea la visión, sigue siendo creíble. Esto es lo que lo hace único. En 1931, Dalí tenía 27 años, estaba en la ruina y vivía en una cabaña de pescadores recién comprada en la localidad de Port Legate con su futura esposa, Gala. Gala sería una figura divisiva para los surrealistas y, a medida que la fama y la fortuna de Dalí crecían, ella estaría constantemente a su lado. Su vida era una sucesión interminable de apariciones cuidadosamente coreografiadas. Aunque el paisaje rocoso del fondo puede parecer un ambiguo paisaje onírico, en realidad está inspirado en los alrededores de Port Legate, concretamente en los acantilados costeros de Cap de Creuse, una península cercana a la casa del artista. En realidad, está inspirado en los alrededores de Port Legate, concretamente en los acantilados costeros de Cap de Creuse, una península cercana a la casa del artista. Se cree que la sombra triangular que parece arrastrarse por el lienzo es la del Monte Pani, una montaña cercana a la casa del artista. Esta temprana pintura de estilo impresionista es la vista desde la cima de esa montaña. Para mí, es casi seguro que su uso del espacio se inspiró en las primeras imágenes de Giorgio de Chirico, quien, al igual que Dalí, era seguidor de Freud. Del paisaje en sí solo emergen unos pocos elementos. Uno de ellos es un olivo muerto que crece en una gran plataforma cuadrada. El olivo, símbolo de la paz, está muerto. Esto refleja el clima político inestable de la época, entre la Primera Guerra Mundial y los disturbios que condujeron a la inminente Guerra Civil Española. Francisco Goya es considerado por muchos estudiosos como la base del arte moderno, tendiendo un puente entre el clasicismo y el romanticismo. Influyó profundamente en Salvador Dalí en sus primeros años. Podemos comparar el olivo muerto aquí con el uso que hace Goya de la misma metáfora en su serie Desastres de la Guerra, sobre un conflicto brutal anterior. Los cadáveres flácidos del árbol de Goya se reflejan en los relojes de Dalí. Dalí volvería a hacer referencia a esta imagen en un cuadro que, según él, predecía la Guerra Civil Española, y que también hace referencia a esta imagen de Goya. La técnica de Dalí de transformar objetos ejemplifica la creencia surrealista de que las cosas mundanas, presentadas de forma inesperada,
tienen el poder de desafiar la razón. La metamorfosis es un concepto clave en el movimiento surrealista, ejemplificado por la paradoja de la representación que hace Dalí de los objetos más duros y mecánicos, los relojes, en una forma suave y flácida. La mejor obra de Dalí explota la ambigüedad de nuestro proceso perceptivo y juega con nuestros propios miedos distorsionando el cuerpo humano, el espacio, la materia y la forma. El cuerpo queda incapacitado, el objeto pierde todo su valor. La pintura se realizó en una época en la que las ideas revolucionarias de Einstein y Freud estaban cambiando nuestra forma de pensar sobre el tiempo y el subconsciente. Una idea vincula la pintura con la teoría de la relatividad de Einstein, en la que el científico hace referencia a la dilatación del tiempo, que no es absoluto, sino relativo. Los relojes suelen ser un símbolo concreto del espacio y el tiempo. Su deterioro en el cuadro refleja el colapso de las nociones humanas de un orden universal fijo. Cuando se le preguntó, Dalí dijo que su verdadera inspiración para los relojes fue una rueda de queso camembert que había visto derretirse al sol. Sin embargo, en esta entrevista contradice esto y, de hecho, tuvo una obsesión de por vida con la ciencia. The last development of nuclear physics proved that the new conception of space-time is completely flexible. Más tarde le dio otro significado, que los relojes simbolizan la impotencia, y las manecillas de los relojes son el símbolo médico-científico de la disfunción eréctil masculina. Only the great people realize sensational achievements is impotent, you know? Right. Napoleon, everybody. Con Dalí nunca se sabe, pero si nos basamos en la interpretación de los sueños, los relojes, que marcan horas diferentes, reflejan ideas sobre el paso del tiempo y la relación entre el tiempo real y el tiempo recordado. Una cosa está clara, el tiempo, al igual que los relojes, es fluido. Ya había representado un reloj derretido en esta pintura anterior y se convertiría en su motivo característico. Dalí, que conocía la importancia de la marca, utilizaría los relojes derretidos durante toda su carrera. Quizás el elemento más confuso de la escena sea la figura con aspecto de rostro, que se dice que es un autorretrato del artista. Un autorretrato algo similar aparece en una obra anterior de Dalí, La persistencia de la memoria. La figura parece estar muerta o dormida, o más claramente, soñando. Dalí estudió a Hieronymus Bosch, un artista a menudo considerado el primer surrealista, y recibió una gran influencia de su pintura y su técnica. Rara vez, o nunca, se señala que el retrato de Dalí es una apropiación directa de El Bosco, algo que comento en mi video sobre El Bosco. La posición del rostro bien podría haber estado influenciada por una formación rocosa cerca de su casa en Port Legard. Las hormigas e insectos que pululan en los cuadros de Dalí son claras referencias a la muerte y la descomposición, un recordatorio de la mortalidad y la impermanencia humanas. Los insectos no solo causan la muerte, sino que, por supuesto, se comen a los muertos. Un año antes de realizar este cuadro, Dalí rodó Ancien y un No con Luis Buñuel, en el que aparecían sus sueños sobre hormigas parásitas. En su autobiografía, Dalí escribió sobre su experiencia infantil de estar aterrorizado al ver a las hormigas comiéndose los restos en descomposición de un murciélago. Y cuando conoció a Gala, fantaseó con su cuerpo cubierto de hormigas. Las hormigas se arrastran por el único reloj de bolsillo intacto, como si fuera una fruta podrida en lugar de un objeto metálico. Se nos pide que cuestionemos la esencia del reloj y, por lo tanto, del tiempo. La mosca en la esfera del reloj es una clara referencia simbólica a la historia del arte. En algunos retratos históricos, la presencia de una mosca simboliza la fugacidad de la vida humana. Dalí, cuya vida comenzó con la muerte de su hermano, estaba obsesionado con su propia muerte. Because the dead all time is very close, watch me, and the dead like it catch me. Su familia sufrió numerosas pérdidas y, cuando él tenía 16 años, falleció su madre, una de las primeras personas que apoyó su talento. La persistencia de la memoria trata sobre la fluidez de la memoria, los sueños y el tiempo.
pero los relojes derretidos, el árbol muerto y los insectos parásitos apuntan a la obsesión de Dalí por la muerte y la descomposición. You fear death. Yes. Death is beautiful, but you fear death. Exactly. Dalí y Gala pasaron los 3 años de la Guerra Civil Española exiliados en París. Pero cuando los alemanes invadieron París, se fueron directamente a Nueva York. Apareció en Broadway y en las tiendas de la Quinta Avenida. Pintó retratos de personas adineradas de la alta sociedad. Diseñó para la ópera y la danza e hizo ilustraciones para revistas. Hollywood lo llamó y trabajó primero para Alfred Hitchcock y luego para Walt Disney. Apareció en lucrativos anuncios y fue un habitual de los programas de entrevistas y concursos. Dalí loved confusion. Dalí alcanzó la cima de su fama en Estados Unidos, pero la acogida de la crítica durante esos años se enfrió. Cada vez se le consideraba más un artista comercial y su obra era recibida con un entusiasmo tibio y, a menudo, con sospecha abierta. Otros artistas eran famosos. Picasso era muy famoso. Pero la obra era lo primero, la fama lo segundo. Dalí, el artista, se había convertido en prisionero de Dalí, la celebridad. Watch yourself. Gala murió en 1982. Y el propio Dalí falleció en 1989 mientras escuchaba su disco favorito, Tristán e Isolda. Hasta el día de su muerte, fue, tal y como él hubiera deseado, un personaje polémico. Pero su interminable autopromoción se volvió irritante y su obra se resintió. Más tarde, molestaría a mucha gente por su amistad con el dictador general Franco. Sin embargo, su exploración de las profundidades del subconsciente en sus poderosas imágenes conectó con las fantasías, los sueños, los miedos y las alucinaciones de generaciones enteras. Debe ser recordado como un dibujante consumado y como pionero del surrealismo, un artista que hizo popular y accesible el arte moderno. La persistencia de la memoria es, por buenas razones, el lienzo surrealista más famoso jamás pintado. Es realmente la obra de un genio loco. Only difference between crazy people and Dalí is not crazy. Y así, llegamos al final de este recorrido por la vida y la obra de Salvador Dalí. Un artista que nos enseñó que el arte no está limitado por la lógica y que la imaginación puede abrir puertas a mundos que solo existen dentro de nosotros. Si este video te ayudó a comprender mejor su visión, su estilo y su legado, te invito a suscribirte al canal, porque aquí, en Arte en el Tiempo, seguimos viajando a través de la historia para revelar a los grandes creadores del pasado y del presente. No olvides dejar tu comentario contándome qué obra de Dalí te impactó más, y por supuesto, regálame un like para que este contenido pueda llegar a más amantes del arte como tú. Gracias por estar aquí, por aprender, por compartir. Nos vemos en el próximo viaje por el arte y el tiempo.